Petón. Gracias, Feliciano. Siempre está mejor que hablen de uno que tener que hablar uno, ¿no? Aunque yo soy especialmente pudoroso a la hora de recibir elogios y, bueno, pues que consideren tu figura como algo extraordinario, algo excepcional. La verdad es que yo nunca me he sentido nada raro, ¿eh? Y hago esta pequeña introducción por continuar un poco con la reflexión entre la relación entre deporte y cultura. Yo siempre lo he vivido de una manera muy natural. Ha habido mucho prejuicio del lado de la cultura hacia el fútbol y también ha existido mucho prejuicio del lado del fútbol hacia la cultura, ¿no? Pero yo nunca lo viví así. Es decir, yo llegué a Madrid en el año 1979, tenía 14 años, venía de un pueblo, de La Palma del Condado, en Huelva, y para mí jugar al fútbol y leer o estudiar eran dos actividades que lo llevaban de manera muy natural, ¿no? Luego el tiempo, pues bueno, me fue recortando el tiempo del fútbol, porque si alguna desgracia tiene esta actividad es que tiene una fecha de caducidad muy clara, te deja tirado, pasas de ocupar un lugar muy brillante dentro de la sociedad o de la sociedad deportiva y llega un momento que esto se acaba. Nunca me tomé la cultura como una salida en el futuro, sino como una manera de respirar, como una manera de estar en el mundo, ¿no? De manera que, bueno, para mí es algo absolutamente normal. Es cierto que en los últimos años, fundamentalmente, digamos que la casta intelectual ha ido saliendo un poquito del armario y ha ido confesando sus pasiones futbolísticas, sus pasiones deportivas, y parece que eso se ha ido asumiendo de una manera más o menos natural, pero no siempre fue fácil. Siempre cuento una anécdota de un entrenador de cuyo nombre prefiero no acordarme, que estando yo en Valencia con el Castilla entonces para jugar una eliminatoria de Copa, pues me vio en ese momento con muchísimos libros en la habitación y me preguntó que qué hacía, ¿no? Si yo había ido a jugar a fútbol o a leer, ¿no? Para mí era una costumbre muy normal llevarme 2 o 3 libros porque soy muy inquieto y además soy muy inconstante, de manera que siempre necesito llevar 2 o 3 libros de diferentes géneros porque nunca sé en qué estado de ánimo voy a encontrar y la literatura siempre es un buen asistente, ¿no? Y me da igual que sea un libro de poesía, un libro de ensayo o una novela. Para mí era algo natural. Sin embargo, yo sentí esa presión, ¿no? Esa recriminación que, bueno, pues que no entendí, era muy joven, pero sí me convenció de una cosa, y es que, bueno, que era el camino, ¿no? Yo creo que uno tiene que reafirmarse incluso en sus propios defectos, ¿no? Porque al fin y al cabo, como muy bien sabía Ruano, uno termina siendo sus defectos más que sus virtudes, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos distingue de los demás. De manera que lo he hecho de una manera absolutamente normal y natural. Siempre he arrastrado fama de ser un bicho raro. Yo no me considero absolutamente raro, me parece que leer es algo que cualquier persona puede hacer porque forma parte del enriquecimiento personal de cualquiera. Y también tengo que decir que yo me he encontrado muchos intelectuales, me he encontrado muchos novelistas que se preciaban de haber escrito más libros de lo que habían leído, ¿no? Algo absolutamente sorprendente. Sí es cierto también que yo he tenido un punto pedante, ¿no? Y a veces, como dice Petón, que no es cierto que yo siempre he leído el libro que él va a empezar a leer. Hubo una época que sí tuve bastante vanidad, digamos, una vanidad bastante ingenua, ¿no? Porque siempre hay alguien que sabe más que tú, siempre hay alguien que conoce más que tú y siempre hay alguien que se ha leído el último libro que tú no te has leído, ¿no? De manera que, bueno, yo cuando terminé la carrera de jugador, que me retiré en el año 99, después de estar 1 año y medio, 2 años en México, que fue donde yo me retiré, pues yo acababa de terminar la carrera, filología hispánica, y me planteé qué hacer con mi vida, ¿no? Una pregunta bastante importante cuando una persona ha hecho algo desde que era muy pequeño y de repente se ve lanzado a la vida sin ninguna orientación, sin ningún camino que tomar, porque es verdaderamente difícil, más allá de que el fútbol te haya proporcionado la posibilidad de seguir llevando una vida normal gracias a lo que hayas podido acumular económicamente, ¿no? Había terminado filología hispánica y, bueno, pues planteándome qué tenía que hacer, pues decidí un día hacer la tesis. No sé para qué, porque yo ya tenía 35 años, sabía que no iba a hacer carrera universitaria y me planteé qué hacer. Yo he sido siempre un gran aficionado a los libros de viejo, he sido un frecuentador habitual de las ferias de libro antiguo, he ido siempre a la Cuesta de Moyano y yo tenía en mi biblioteca particular libros de Ruano, ¿no? Ruano, que me sonaba un autor más de los muchos que se perdieron en la España antes de la guerra, un periodo que a mí especialmente me atraía. Y gracias a 2 amigos con los que un día estuve cenando, Javier Barreiro, que tú lo conoceréis, que acaba de terminar el diccionario de autores aragoneses,
y de un profesor de literatura contemporánea que se llama José Luis Calvo Carilla. Pues un día cenando y tomando algunos vinos me dijo, bueno, ¿y por qué no trabajas a Ruano? Yo solamente me había leído 2 o 3 libros, me había leído sus memorias, me había leído su diario de 1951 y me lo planteé. Llegué un día a casa y me di cuenta que Ruano, habiendo publicado 80 libros en vida, arrastrando la leyenda de haber escrito no menos de 30.000 artículos y de haber sido un gran protagonista dentro del periodismo nacional desde los años 20 en que empieza a escribir hasta el 65 cuando muere, pues me preguntaba cómo ese hombre que había escrito tanto, que había sido un personaje además efectivamente muy controvertido, cómo no había tenido ni siquiera la generosidad de parte de algún estudiante, cuando hoy día se hace tesis absolutamente de todo, como ese hombre no había tenido nadie que se hubiera preocupado cuando menos de recuperar su obra, o por lo menos de buscar en las hemerotecas o la Biblioteca Nacional para ver qué había hecho y qué de mérito o no de mérito tenía su obra. Bueno, pues ese fue un poco el arranque de mi conocimiento de González Ruano. Empecé a buscar su bibliografía, que es el primer paso que cualquiera que quiera estudiar a un autor tiene que hacer, y empecé a darme cuenta que aquella especie de soledad en la que se había encontrado desde su muerte tenía alguna razón de ser. Y, bueno, pues resulta que un autor que había escrito 80 libros, más allá del acierto que hubiera tenido esos libros, no más allá de que hubiera concretado su genio en un género determinado, porque lo cierto es que Ruano tocó todos los palos que uno se pueda imaginar, desde la poesía, al ensayo, a la biografía, al libro de viajes, y sin embargo parece que no había cuajado absolutamente en ningún género. Mi primer paso fue hacerme con su bibliografía, que era inmensa. Yo solamente tenía 2 o 3 libros, empecé a comprar libros a través de internet, empecé a tomar contacto con una persona que yo creo que fue fundamental, sobre todo en el conocimiento último de Ruano, que fue Pablo Jiménez, que entonces era el director de la Fundación Cultural Mafre, lo sigue siendo, aunque ahora se llama, me parece, Instituto de Cultura de Mafre, y él, bueno, fue el que definitivamente me animó, ¿no?, a seguir estudiando a Ruano. Me pasé 2 años enteros viniendo semanalmente a Madrid desde Zaragoza para escarbar todo lo que había en la Hemeroteca Nacional, que era donde estaba concentrada casi todos los periódicos que a mí me interesaba, y parte en la Biblioteca Nacional, y fui trabajando con la esperanza de terminar la tesis, una tesis que me dirigió José Carlos Mainer, catedrático de literatura contemporánea, ¿no? Él me animó mucho, me animaron los amigos, y yo seguí estudiando a Ruano hasta que en el año 2002, por esos azares de la vida, además son azares que son inevitables. Recuerdo que antes de venirme a Madrid el año pasado, en un libro de nota que llevaba, había escrito ese mismo día que me llamó Valdano, hagas lo que hagas, la vida te termina encontrando, ¿no? Es decir, fue como una especie de señal premonitoria, ¿no? Y a las 3 horas me llamó Valdano para invitarme a participar en Madrid, ¿no? Bueno, pues en aquel momento, en el 2002, me llamó el Zaragoza para emprender una actividad. Como director deportivo, yo ya tenía todo el estudio de Ruano muy avanzado y bueno, pues lo tuve que dejar parado hasta que Pablo Jiménez me llamó para decirme y recordarme que en el año 2003 se producía el centenario del nacimiento de González Ruano, que, como algunos sabrán, nació en 1903, y que con motivo de ese centenario quería lanzar o recuperar lo que se pudiera de la obra de González Ruano. Yo tenía mucho recuperado, prácticamente todo, desde el año 1925, en que empieza a escribir en La Nación, luego donde se consagra fundamentalmente, que fue en el Heraldo de Madrid, luego pasó Informaciones y en ABC hasta que se marchó en el 36 a Francia y luego a Italia. Y bueno, y gracias a eso pues pude de alguna manera concretar todo el trabajo que había hecho. Yo me imagino que si no hubiese sido por esa coincidencia, primero el haber encontrado a Pablo Jiménez, el estudio que yo estaba realizando no coincidiera con el 2003, pues a lo mejor toda esa obra que yo terminé editando, pues a lo mejor no hubiera salido.